Un saludo cordial a toda la audiencia. Bueno, soy el profesor Raúl Ramírez Choquia. Quiero agradecer en esta oportunidad a la Universidad Pedagógica de Sucre como participante del doctorado en Pedagogía de la Descolonización. Tengo el grato honor de compartir una temática, una situación de debate que se va tejiendo en el Yala. Quiero también agradecer a la doctora Sonia Calizaya por darnos este espacio para compartir este análisis, esta reflexión desde las epistemologías del sur. En ese entendido, quiero hacer referencia a algunos puntos importantes que se van tejiendo en el escenario social, político, económico. Desde las epistemologías del sur, entendiendo sobre todo como propio de algunos sectores sociales. Tenemos los pueblos indígenas originarios, quienes han recorrido, tienen un caminar. Los sectores populares, los obreros, los movimientos sociales y otros sectores vulnerables como mujeres, indígenas, discapacitados y otros, ¿no? ¿Quiénes son los que representan a las epistemologías del sur? Por supuesto, liderados por grandes hombres y mujeres. Estos sectores, estos grupos sociales buscan las articulaciones entre comunidades, buscan la traducción cultural, intercultural y las alianzas, ¿no?, entre comunidades muestran, porque nuestros antepasados siempre tenían alianzas para sobrellevar la vida social, pero también quienes reclaman la justicia cognitiva, buscan el giro decolonial y, como consecuencia, transformar las realidades, pero sin rechazar la ciencia occidental, sino más bien promoviendo un diálogo de saberes con los saberes ancestrales. Entonces, esto de las epistemologías del sur es promovido por Boaventura de Sousa Santos, un pensador desde el sur, pero también hay otras eminentes, ¿no?, personalidades como Freire, como Mariátegui, ¿no?, quienes también van por esta línea. Aquí nos vamos a centrar sobre todo en las ideas de Boaventura de Sousa. Algunos puntos importantes, como la distancia con lo eurocéntrico. Nos plantea que nosotros debemos guardar distancia con lo eurocéntrico, pero ¿cómo? El objetivo es crear distancia de la tradición eurocéntrica. ¿Para qué? Para abrir espacios a las cosas invisibilizadas e ignoradas. Por eso es necesaria esta distancia, para darle importancia a lo nuestro, para que ya no sean ninguneadas, rechazadas, olvidadas, anuladas. Pero no significa descartar lo eurocéntrico y arrojarla al basurero de la historia, porque si no estaríamos ignorando y como consecuencia las emancipaciones sociales que hemos tenido como pueblos. La distancia con lo eurocéntrico significa incluir en un panorama más amplio de posibilidades epistemológicas y políticas. Si tenemos más teorías, más conceptos, más conocimientos, tenemos mayores posibilidades para resolver problemáticas, necesidades de la actualidad, a las cuales consideramos como verdades fundamentales. Otro elemento importante, epistemologías del sur, que es nuestra temática de debate, de análisis. Podemos entender como la producción y validación de los conocimientos anclados en las experiencias de resistencia de grupos sociales que han sufrido.
Los grupos sociales que han sufrido injusticia, opresión, destrucción en la colonia, después de la colonia, han tenido esas realidades que ha sido causado por el capitalismo, que ha sido causado por el colonialismo, por el patriarcado eurocéntrico, la figura machista por encima de todo, el hombre el centro de todo. Estas situaciones han dado lugar a las epistemologías del sur. Un sur epistemológico. El sur epistemológico tenemos que entender no como algo geográfico, porque aquí surgen, ¿no?, saberes originados como consecuencia de las luchas y emancipaciones. Y esto posibilita que los grupos sociales que se emancipan, que buscan liberarse, que son oprimidos, pues se liberen de la opresión, del dominio, pero una libertad plena, una libertad total, libertad física, libertad moral y, ¿por qué no?, libertad de acción para los pueblos del sur. También aquí tenemos una idea importante de Boaventura de Sousa que tiene mucho sentido para con las epistemologías del sur. ¿Qué nos dice? Las epistemologías del sur han de proceder de acuerdo a lo que denomino la sociología de las ausencias. Plantea la sociología de las ausencias. O sea, es decir, tomando a los sujetos ausentes como sujetos presentes. Eso significa recuperar al sujeto que estaba anulado, que estaba perdido, recuperarlo, hacerlo vigente, presente, como una condición más importante para la identificación y validación de conocimientos que puede reivindicar la emancipación social y la liberación. Eso es lo que se quiere buscar con las epistemologías del sur. Algunas consideraciones importantes. Por ejemplo, la línea abisal. ¿Qué es la línea abisal? ¿No? Es la división de la sociedad metropolitana de la sociedad colonial. Los que oprimen y los oprimidos. Los que dominan y los dominados. Sus derechos, cultura y todo lo que tenga que ver. Otro elemento importante, teorizar, documentar. Si bien nuestros pueblos indígenas tenían conocimientos, tenían saberes, pues eso se ha ido contando a través de historias orales que nacen desde los pueblos indígenas. Y eso se debe documentar, se debe teorizar a través de estudios. Aquí también tenemos otro elemento importante, los saberes populares. ¿Y qué son los saberes populares? Pues los saberes populares son prácticas, son conocimientos, son creencias, todas ellas transmitidos de generación en generación. ¿De qué manera? De manera oral. Y estas transmisiones de generación en generación, de saberes, de conocimientos que son perdurables, que son algo que resuelven, ¿no?, las problemáticas de la realidad, pues siempre son narradas de manera oral y con sentido, siempre con relación con la naturaleza, cuidando la naturaleza. Y eso es importante para la vida actual incluso. Tenemos la ecología de saberes. ¿Y qué es la ecología de saberes? Es el diálogo de saberes, sobre todo entre los saberes occidentales y los saberes ancestrales de los pueblos indígenas originarios. Sabemos que no hay un solo conocimiento válido, sino hay muchos conocimientos. Hay diversas formas de aprender en las universidades, en las unidades educativas y en todo espacio. Pero ese diálogo que se debe propiciar debe ser un diálogo sin jerarquías. No hay saberes superiores
ni saberes inferiores, sino todos en el mismo nivel. Y ese diálogo debe ser horizontal, debe ser un diálogo sincero para responder a las necesidades y problemáticas de los pueblos. Y la justicia cognitiva. Los pueblos indígenas requieren, buscan la justicia cognitiva. ¿Qué es la justicia cognitiva? Es dar la voz a los saberes silenciados. Muchos saberes, sobre todo indígenas, sobre todo de los sectores populares, han sido silenciados, han sido acallados, han sido rechazados, incluso anulados. Con la justicia cognitiva se lo debe dar valor a las mismas y de esa manera tener muchos más saberes y conocimientos de manera plural. Entonces, como maestros, como educadores, como una sociedad en el siglo XXI, nuestra tarea es buscar ese diálogo sincero, ese diálogo horizontal para que nuestros pueblos indígenas originarios se sientan involucrados, se sientan parte de todo lo que se hace en la sociedad para encontrar una educación de calidad y como consecuencia una vida de calidad. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.